Hola, muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo hermoso, un tiempo en el que vamos a poder adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que estés ahí ya en casa, listo para escuchar la palabra, listo para, entregar tu mejor alabanza, tu mejor adoración al Dios que lo merece absolutamente todo. Desde aquí nosotros les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Un saludo grande. Esperamos que este día y que esta reunión pueda ser muy especial en tu vida. A lo largo de la semana me parece que tenemos muchas cosas por qué dar gracias a Dios, por la vida, porque Dios suplió las necesidades, porque estuvo con nosotros, porque su presencia llenó nuestras vidas, por la salud, por muchos milagros. Me parece que hoy podemos dar gracias a Dios por todo lo que ha pasado. ¿Y qué te parece si te pones de pie ahí en casita y vamos a comenzar este tiempo orando a nuestro Dios y así estableciendo un tiempo maravilloso para que podamos adorar a nuestro Señor Jesucristo? Te invito a que oremos en esta mañana. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por las cosas hermosas que nos has permitido vivir. Gracias por la alegría de tu presencia cada instante, Señor, porque podemos abrir los ojos y podemos ver ese cielo maravilloso, porque podemos ver ese sol, porque podemos ver también esos días de lluvia, Señor, cuando tú riegas la tierra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, porque podemos ver a nuestra familia, a mi esposa, a nuestros hijos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Y hoy de una manera muy especial nos hemos reunido en este lugar para entregarte a ti una alabanza maravillosa. Queremos honrar tu nombre, queremos y deseamos que tú sepas que tú eres el centro de nuestra adoración, eres el centro de nuestra alabanza, mi Señor Jesús. Tú lo eres todo en nosotros, eres nuestra prioridad y hoy deseamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos acompañe, nos guíe, nos llene. Permite, Santo Espíritu, que hoy podamos tener una mañana llena de ti, una mañana sintiendo el abrazo del Padre, el abrazo del corazón amoroso de nuestro Padre Celestial. Bendito seas, mi Señor, y deseamos que tú escuches hoy estas alabanzas que traemos para ti, este tiempo de adoración. Nuestra voz, nuestro canto es a ti, Señor. Gracias, bendito seas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado está. Admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible,
poderoso, grande y simple. Vive, venciste las tinieblas, Cristo eres simple. Vive, todopoderoso, grande y simple. Vive, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Engrandecido eres Dios, rompe tinieblas, brillan, gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Engrandecido eres Dios, rompe
sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. El precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay nada que no haga, Señor, por nosotros.
nosotros. No hay nada que no hagas por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Oh, Señor. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja la 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Al mirar las estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado de tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar, eres santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Me
suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar, eres santo. No hay suficientes palabras. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar, eres santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Oh, 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 me asombra. Oh, 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 me asombra, Señor. Oh, 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 me asombra. Gracias Dios. Gracias Dios porque todo lo que existe, todo lo que podemos ver en esta tierra, todo el universo, nos habla de quién eres tú, de tu poder, de tu majestad. Todo nos muestra y nos revela el Padre. Nos asombra, Señor, nos asombra ver tantas maravillas, nos asombra tanto poder, pero nos conmueve también, Señor, tanto amor inmerecido hacia nosotros. Gracias, gracias Dios, gracias Padre, gracias. Recibe la gloria, recibe la honra en esta hora. Amén. Muy bien, muy buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga, ¿verdad? Hoy quiero regalarles una palabra que me parece que es muy, pero muy importante. Puse como título a esta prédica, la infidelidad de un rey. Es una palabra, o sé que será una palabra muy, pero muy importante. ¿Sabes? Lo primero que quiero decirte es que la Biblia, de una manera muy clara, nos muestra, nos dice qué provocó la muerte del primer rey de Israel, el cual fue Saúl.
Hoy a través de esta palabra, de esta historia, yo quiero llevarte a cosas realmente importantes, porque en realidad la historia que hoy deseo que podamos escuchar, que podamos ver, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Estos días son días intensos donde las personas de manera de una manera consciente o inconsciente, han estado rindiendo un culto a la muerte, han estado levantando altares a los muertos, o si lo decimos de una manera más correcta, levantando altares para los demonios. Hoy están celebrando, ¿verdad? Le están celebrando a la muerte, al enemigo de la humanidad le están dando o haciendo una gran fiesta. A ese enemigo de la humanidad que se llama la muerte, la misma muerte que Cristo Jesús derrotó en la cruz del Calvario. Hoy es increíble, ¿verdad? Que muchas personas son parte de una celebración que es exclusivamente para Satanás. Y le han puesto por nombre Halloween, ¿verdad? Y todo el mundo festeja, todo el mundo se disfraza, todo el mundo hace un sinfín de cosas cuando es una celebración 100% satánica. El día de ayer, el día de hoy, ¿verdad? Las personas se dedican a esta celebración, se dedican a dar culto a la muerte. Pero el día 1 y 2 de noviembre también son días en el que se practica una tradición que realmente es satánica, su origen es satánico. Muchas personas comienzan desde el día viernes, ¿verdad?, a levantar altar a los muertos, altares a los demonios. Las personas pretenden, ¿verdad?, o desean volver a ver a esas personas que murieron, volver a ver a esos familiares, a esos amigos, ¿verdad?, que fallecieron, pero en realidad las personas tratan de recordar a sus muertos de una manera totalmente equivocada. ¿Y por qué lo hacen? Porque sé que estas personas no tienen esperanza, no tienen la esperanza de la vida eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, ¿tendrá algo de malo en el que nosotros recordemos a nuestros familiares o nuestros amigos que han muerto? Por supuesto que no. No tiene nada de malo recordar a aquellas personas que han fallecido, que han muerto. Pero lo que sí está mal, y yo quiero que escuches y que prestes mucha atención en esto, lo que sí está mal es desear que nuestros muertos, ¿verdad?, que nuestros seres queridos vuelvan a la tierra cuando hoy ya están muertos. El que nosotros deseemos eso me parece que está mal. Lo que también está mal es atribuirles un poder sobrenatural a estas personas fallecidas, pensando que pueden ayudarnos, pensando que pueden solucionar nuestros problemas o pueden darnos un consejo. Lo que está mal es colocar a esos muertos en el lugar que solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, en ese lugar de la intercesión. Muchas personas en este tiempo van a los panteones, van a los sepulcros y oran a sus muertos pidiéndoles un favor, que hablen ante el Padre, que intercedan por ellos, cuando la palabra del Señor dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Solo a Jesús le pertenece ese lugar de honra. A los muertos no, al resto no. Eso es lo que verdaderamente está mal, ¿sabes? Yo quiero llevarte a una historia que es realmente asombrosa. La vida del rey Saúl, los últimos días de su vida. Y yo quiero mostrarte de una manera clara cuál fue la razón, la causa de que este rey muriera. Quiero que me acompañes, por favor, a primera de Crónicas, primer libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículos 13 al 14. Quiero leerlo en dos traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium, en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: así fue como Dios le quitó la vida a Saúl,
porque no obedeció sus mandamientos y porque fue a consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso Dios hizo rey a David, hijo de Jesí. Hermano querido, la primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿quién le quitó la vida a Saúl? ¿Te das cuenta de lo que dice la palabra? ¿Quién le quitó la vida a Saúl? La palabra dice que fue Dios. ¿Y por qué causa, por qué razón Dios hizo esto? El texto bíblico dice que por tres cosas importantes, ¿verdad? En primer lugar, la palabra del Señor dice que Saúl fue infiel a Dios. Fue desobediente a Dios, desobediente a sus mandamientos. Pero en tercer lugar, fue porque cometió uno de los actos o uno de los pecados más detestables ante los ojos de Dios, el ir y consultar a una medium. Ir y consultar a una persona, ¿verdad?, que pudiera hablar con los espíritus de los muertos. Este es un pecado que es condenado de parte de Dios. Una de las cosas que hoy quiero que escuches, mi hermano querido, es que si hay algo detestable a los ojos de Dios, es que tú como hijo de Dios, como un creyente, estés buscando, ¿verdad?, la ayuda de un medium, de un adivino, de un mago, como dice ahí la palabra, de un vidente, o hoy en día, ¿verdad?, le llaman a esos videntes o mediums canalizadores. Cuando tú estás buscando, ¿verdad?, la ayuda a través de estas personas, tienes que saber que esto es algo detestable a los ojos del Señor. El rey Saúl es el ejemplo más claro en la Biblia de una persona desobediente y una persona que no teme a Dios, mi querido hermano. ¿Sabes qué es lo que más le dolió a Dios en cuanto a las acciones de Saúl? Lo que más duele en el corazón de Dios es que Saúl consultara, pidiera un consejo o ayuda, hermano querido, a un medium. Pero no solo a un medium, sino que Saúl quiso la ayuda de un espíritu, ¿verdad?, de un muerto. En este caso Saúl quería hablar con Samuel, pero vamos a entender claramente que lo que le dolió a Dios es que Saúl deseara el consejo de un muerto, de un espíritu. Es decir, para hablarlo correctamente, Saúl pidió el consejo de un demonio, hermano querido. Eso es algo que le dolió verdaderamente a Dios, y que Saúl no tuviera paciencia, no quisiera escuchar a Dios, no le pidiera a Dios su ayuda, hermano querido. Eso es lo que hoy es muy importante, ¿verdad? Y hoy deseo en verdad dejar bien en claro que este es un pecado muy grave. La palabra del Señor dice que este pecado, el pecado de consultar a los adivinos, a los médiums, o participar de estas prácticas satánicas, hermano querido, es severamente castigado de parte de Dios. Hermano querido, y hoy yo quiero invitarte a que tú, por ningún motivo, si eres hijo de Dios, si eres un creyente, tú no practiques nada de estas cosas. Yo quiero que recuerdes algo. La palabra de Dios es nuestra autoridad absoluta. Dios nos dejó en su palabra todo lo que necesitamos saber. Todo lo que necesitamos saber respecto a la muerte está escrito en la palabra del Señor, y no necesitamos absolutamente nada más. Lo que sí necesitamos es leer la palabra del Señor, ir y escuchar qué es lo que dice Dios en su palabra. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, hoy es necesario que entiendas que todas estas prácticas satánicas, Dios nos dice en su palabra que tú y yo no debemos por ningún motivo practicarlas, ni ser parte de ellas. Quiero compartirte una serie de textos bíblicos en los que yo quiero que tú veas, que tú puedas observar claramente lo que Dios dijo respecto a estas prácticas demoníacas, hermanos queridos. Quiero que prestes atención. Ahí en la pantalla van a estar pasando esos textos bíblicos, pero escucha y ve. El libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículo 18, dice: todo el que practique la brujería será condenado a muerte. Levítico 19:26 dice: no practiques la adivinación ni la brujería.
Levítico 19:31 dice, no te contamines al recurrir a los mediums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Levítico 20:6 dice también, me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual, al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Levítico 20:27 dice, los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Deuteronomio 18:10 al 14 dice, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se presente a actuar como medio no vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás desplazando consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Jeremías 27:9 dice, no les hagas caso a los falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los mediums y los hechiceros. Malaquías 3:5, escucha esta palabra. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué les parece esa serie de textos bíblicos, hermanos queridos? Me parece que son realmente importantes que nosotros podamos entender lo que Dios dice. Y la pregunta es, ¿quién prohibió estas prácticas detestables? Hermano querido, quien lo prohibió fue Dios. Dios es el que lo hizo. Y a ti como cristiano e hijo de Dios, tu Padre Celestial hoy te dice que no puedes participar de estas prácticas que son detestables, escúchalo muy bien, delante de los ojos de Dios. Todo lo que está pasando en estos días, escúchalo bien porque no lo podemos hablar o no lo podemos maquillar. Todo lo que está pasando en estos días es detestable, es repugnante a los ojos de Dios. Cuando las personas levantan altares para los muertos, altares para los demonios y los dejan dentro de sus casas, dentro de las oficinas, de las escuelas, de todo lugar se están levantando altares para los demonios. Hermano querido, es una práctica definitivamente satánica y demoníaca. Las personas se disfrazan de monstruos. Vaya, ¿sabes algo que me parece, no sé cómo decirlo, me parece tonto, ¿verdad? Es que en el caso del Halloween, es una práctica que no se tiene que disfrazar absolutamente nada. Eso es irónico. No se disfraza esa fiesta que es para los demonios, hermanos queridos. Lo que practican en estos días, ir a los sepulcros, ir a los panteones y comer ahí esperando que algo se manifieste, pedirle ayuda a tu ser querido, que Él sea el que te aconseje, que te guíe, que te dé alguna esperanza, hermano querido, es quitarle la gloria al Señor Jesucristo. Hermano querido, nosotros necesitamos despertar a esta realidad, ¿sabes? La historia del rey Saúl es muy interesante. Y quiero que prestes atención a esta historia. La palabra del Señor dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, que Saúl conocía perfectamente las leyes de Dios. Sabía que consultar a los mediums era un pecado castigado hasta con la muerte. De hecho, fue Saúl quien expulsó a todos los mediums. Escúchalo muy bien. Fue el rey Saúl quien expulsó a todos los mediums del pueblo de Israel. Escucha esto. 1 Samuel 28:3 dice: Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal.
Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. ¡Wow! Esto es muy interesante. Fue Saúl quien los expulsó. Fue Saúl quien, al escuchar la ley de Dios, la ley escrita por Moisés, expulsa a todo medium, a todo hechicero, a todo vidente, ¿verdad?, del pueblo de Israel. No quedó ninguno de ellos dentro del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta de ello? Pero la Biblia dice que Saúl iba a entrar en guerra con el ejército de los filisteos. Y entonces hay un momento donde Saúl va y observa el impresionante ejército filisteo con el que iba a luchar. La palabra del Señor usa esta expresión. Dice que era un ejército, que el ejército filisteo era inmenso. Y cuando Saúl observa el ejército, la palabra del Señor dice que sintió miedo, quedó aterrorizado, y entonces lo que hizo fue ir y orar a Dios. Pero quiero que veas lo que sucede cuando él está hablando con el Señor. 1 Samuel 28:6 dice: entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Esta parte, esta porción bíblica es muy importante que nosotros podamos entenderla. Porque en realidad Saúl, ¿por qué Dios no respondió a Saúl? ¿Verdad? En su oración o en su petición. La palabra del Señor dice que no le respondió porque en realidad Saúl fue un hombre desobediente. Fue un hombre que no le importó la palabra del Señor. Saúl hacía lo que quería, hermano querido. No obedecía a Dios. Era un hombre orgulloso. Era descarado con Dios y descarado con los profetas. Decía: yo cumplí, ¿verdad?, con la ordenanza del Señor, cuando Saúl no lo hacía. Debido a sus constantes desobediencias, hermanos queridos, Dios no estaba con Saúl. No respondía a sus oraciones. Pero aquí había algo muy importante. Dios no respondía a sus oraciones porque Saúl nunca quiso solucionar los problemas con Dios. No fue al arrepentimiento. No le confesó a Dios su pecado. No le dijo a Dios que lo que más le importaba era su presencia, sino que Saúl siempre fue orgulloso, hermano querido. Eso es realmente importante, ¿verdad? Y en ese momento, cuando él tiene que tomar una decisión, porque él no sabía qué hacer, eso es lo que dice la palabra del Señor. Al no tener paciencia, al no solucionar sus problemas con Dios, entonces Saúl piensa y lleva a la acción, comete este acto detestable a los ojos de Dios. Le dice a sus consejeros: vayan y busquen a un medium, vayan y busquen a una mujer que pueda hablar con los espíritus de los muertos. Y sabes, sus consejeros, para los consejeros, no fue una sorpresa en donde ir y buscar a un medium. Resulta que en la ciudad de Endor había una mujer que era medium, que podía ser la persona, ¿verdad?, que hablara con Saúl. Pero sabes, en la historia hay muchos detalles muy hermosos. La palabra del Señor, en primer lugar, dice que Saúl se disfrazó. Se disfrazó de un hombre común, dice la Biblia, ¿verdad? Por no decir que se disfrazó de un hombre pobre. Y por la noche fue a buscar a esta mujer. Cuando llegó en ese lugar, la medium, ¿verdad?, al llegar al lugar donde estaba la medium, Saúl le dijo: necesito hablar con una persona que ha muerto. ¿Puedes invocar el espíritu de esta persona? Pero la mujer, ella no pudo reconocer en primer lugar que la persona con la que estaba hablando era Saúl, sino que la mujer dijo: ¿estás loco? ¿Quieres que me maten? ¿Acaso no sabes que el rey Saúl prohibió esta práctica, verdad?
Es un pecado, de hecho, que puede llevarnos a la muerte. Eso es lo que dijo la mujer. Usted es un espía del rey. Usted quiere que me maten. Pero sabes, la palabra del Señor dice que Saúl, y aquí comienza la gravedad de las cosas que Saúl comenzó a hacer. La palabra dice que Saúl juró en el nombre del Señor, qué terrible, que a la mujer no le pasaría absolutamente nada. Ahora quiero que me acompañes, ¿verdad?, a la Biblia, y en 1 Samuel 28, 11, 14 dice: finalmente la mujer dijo, bien, ¿el espíritu de quién quieres que invoque? Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey, ¿qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¡Wow! Creo que esta es una historia muy, pero muy importante, ¿verdad? ¿Sabes? No sé, me parece que este es uno de los textos bíblicos difíciles de interpretar. La pregunta en realidad es, ¿con quién estaba hablando Saúl? ¿Quién era a quien Saúl estaba observando? ¿En realidad era Samuel o era un demonio? ¿Con quién estaba hablando Saúl? ¿Sabes? Algunos han interpretado este texto bíblico diciendo que Dios dio un permiso especial a Samuel para que viniera del mundo de los muertos a los vivos, pero fue de una manera especial. Pero mi pregunta es, hermanos queridos, ¿en realidad eso es cierto? ¿En realidad Dios dio un permiso especial a Samuel para que viniera y hablara con Saúl? Eso es muy interesante. Ahora quiero que me acompañes porque vamos a dar respuesta a esa pregunta en un momento. 1 Samuel 28, 15 al 19 dice lo siguiente. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en mano de los filisteos y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Hermano querido, este es un texto bíblico muy, pero muy interesante, ¿verdad? La pregunta es, ¿con quién hablaba Saúl? Y sabes la respuesta que Dios colocó en mi corazón, ¿verdad? Lo que Dios dijo a través del conocimiento de la palabra del Señor, Dios me dice, ¿verdad?, en mi corazón que Saúl hablaba con un demonio. Saúl no hablaba, hermano querido, con Samuel. Y esto es interesante que nosotros podamos entenderlo, hermanos queridos, ¿verdad? Es interesante que cada uno de nosotros podamos entender y saber por qué razón, mis hermanos. Yo hoy estoy interpretando, ¿verdad?, que Saúl estaba hablando con Samuel, mis queridos hermanos. Y en primer lugar, yo quiero decirles algo muy importante, ¿verdad? ¿Por qué razones? Hoy yo quiero darles algunas razones por las cuales yo interpreto, ¿verdad?, a través de lo que la palabra del Señor dice, que Saúl, estaba hablando con un espíritu inmundo. Y en primer lugar, digo estas palabras, hermanos queridos, porque si ustedes se dieron cuenta en el texto bíblico, la palabra del Señor dice que fue Saúl quien le puso nombre a ese espíritu. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que la medium dijo, veo a un Dios subiendo a la tierra. Saúl preguntó, ¿qué aspecto tiene? Es un anciano, un hombre anciano envuelto en un manto, a lo cual Saúl dice
es Samuel y se postró delante de él. ¿Se dieron cuenta entonces, hermanos queridos, o pudieron percibir esta porción bíblica? Es Saúl quien pone el nombre al Espíritu. La mujer piensa que es él, que es Samuel, ¿verdad? Que es el profeta, pero saben, Samuel era un hombre muy conocido por todos. El sacerdote, el profeta de Dios. Dios hablaba a través de él. Todos lo conocían. ¿Por qué digo? ¿Por qué pienso o interpreto, verdad, que era un demonio? Porque la mujer al verlo no vio a Samuel, sino por las características que de ella dice, Saúl le pone nombre a este espíritu, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Saúl hablaba con un demonio. ¿Y por qué dijo esto? Porque Dios en su palabra, en el libro de Eclesiastés, dice que los muertos no saben nada. Ya no son parte de este mundo. Los muertos no pueden ser parte de los asuntos de los vivos. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9, 5 y 6. Si tú quieres buscarlo en la Biblia, ¿verdad? Los muertos no saben nada y no pueden participar en los asuntos. Saúl hablaba con un demonio. ¿Y por qué digo esto? ¿Recuerdas el texto bíblico con el que comenzamos esta predicación? Quiero recordártelo. Primera de Crónicas 10, 13 al 14 dice: así fue como Dios le quitó la vida a Saúl, porque no obedeció sus mandamientos y porque fue a consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso Dios hizo rey a David. ¿Por qué Dios? Escúchenme, hermanos queridos, escúchenme, amigos. ¿Por qué Dios usaría una práctica que Él mismo condenó a la muerte? ¿Por qué Dios usaría a una medium, a un vidente, a un canalizador, a un charlatán para hablar con un hombre? ¿Te das cuenta de ello? Por eso al principio pudimos establecer a través de la palabra del Señor que fue Dios quien condenó estas prácticas detestables. ¿Y te das cuenta de esto? Dios no pudo haber usado a una medium, hermano querido, para hablar con un hombre que, dicho sea de paso, Dios no hablaba con él. Debido a sus acciones, Saúl lo que hizo fue buscar otro medio por el cual ni siquiera compusiera los asuntos con Dios, no fuera de arrepentimiento, no reconociera sus pecados, sino que toma otro camino. Dios no hablaba con él, no quiso responderle, ¿verdad? Pero Saúl hablaba como un demonio porque Dios jamás va a contradecir su palabra. ¿Por qué Dios permitiría, escúchame muy bien, por qué Dios permitiría que Samuel viniera a esta tierra, a la tierra de los vivos, a decirle algo que él ya sabía? No era algo nuevo. No es que las palabras que el Espíritu le dijo a Saúl eran palabras nuevas. El Espíritu dijo: te ha rechazado, te ha arrancado el reino. Dios te ha arrancado de su reino y se lo ha dado a David. Hermanos queridos, eso era una palabra, eso era, eran palabras que todo mundo sabía. ¿Tú recuerdas la historia? Dios les dijo que acabara con todos los amalecitas, ¿verdad? Que matara al rey Amalek, ¿verdad? El rey amalecita. Pero ¿qué hizo Saúl? No lo hizo, conservó la vida. Y es en ese momento donde Samuel le dijo al rey Saúl que Dios lo había arrancado del reino. Todo el mundo lo sabía. Ya había pasado tiempo. Saúl hablaba con un demonio. Y hablaba con un demonio porque solo un demonio, escucha este dato interesante, hermano querido, solo un demonio permitiría que un hombre se postrara ante él. Samuel jamás hubiera permitido que a él se le diera la gloria, ¿verdad? Y no a Dios. Saúl hablaba con un demonio porque jamás ese espíritu o ese que personificaba a Samuel lo llevó al arrepentimiento. ¿Te das cuenta de ello? ¿Cómo sabemos que Saúl hablaba con un demonio? Porque el único que podría decirle qué hacer en ese momento de dificultad era Dios y no un demonio.
Era Dios y no Samuel, hermanos queridos. Y hoy, por esa razón, hoy te estoy regalándote esta palabra porque en estos días muchas personas son como Saúl. Prefieren preguntarle a sus muertos, prefieren preguntarles a sus ídolos, a sus vírgenes, a sus santos, qué es lo que deben hacer, ¿verdad? Quieren consultar a sus muertos en lugar de consultar a Dios, en lugar de preguntarle a Dios. Lo cierto es que Saúl sabía que estaba haciendo mal, sabía que estaba actuando mal, que estaba cometiendo un pecado grave, porque la palabra del Señor dice que se disfrazó, se puso su capucha, se quitó su traje, ¿verdad? Su vestimenta real para comportarse como un pobre, como una persona común, y fue por la noche a buscar a esa mujer. Hermano querido, pretendiendo, pensando probablemente que no sería reconocido de parte de Dios. Lo que es cierto es que el espíritu que estaba con esa medium, con ese vidente, era un espíritu impostor. Era un demonio. Tal como sucede hoy, hermanos queridos. ¿Saben? He escuchado a algunas personas que dicen ser mediums, que dicen ser canalizadores, que son videntes, que ellos tienen tanto poder porque pueden sintonizarse con el mismo espíritu de Jesús. Ese Jesús que murió y quedó en la tumba. Imagínense esa tontería, hermanos queridos. Lo cierto es que Cristo Jesús venció a la tumba y a la muerte, hermanos queridos. Él nos dio libertad y vida eterna. Es maravilloso, hermanos queridos, lo que podemos observar en la Biblia. ¿Con quién hablaba Saúl? Hablaba con un demonio. Y sabes, en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor, a través de una experiencia que Pablo tiene, ¿verdad? Con una vidente, con una persona que tenía un espíritu de adivinación, podemos darnos cuenta que el espíritu que estaba hablando con Saúl era un demonio, hermano querido. Quiero que me acompañes a Hechos 16, versículo 16 al 18, que dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. ¡Wow! ¿Te das cuenta de ello? ¿Con quién hablaba Saúl? Hermano querido, respóndelo allá en tu corazón, respóndelo allá en casa. Con un demonio. ¿Te das cuenta de eso? Pero este texto bíblico, tanto en lo que dice el libro de los Hechos como lo que dice el primer libro de Samuel, es interesante, hermanos queridos. La mujer que estaba siguiendo a los apóstoles, hermanos, escuchen esta pregunta: ¿dijo algo malo de Pablo o dijo algo malo de los apóstoles? No dijo nada malo. ¿Qué es lo que digo? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos les van a enseñar cómo ser salvos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué lo dicen? Aparece tan inocente, ¿se dan cuenta, hermanos queridos? Pero, ¿por qué y para qué hacen esto los demonios? Para engañarnos, hermanos queridos. El demonio que estaba hablando con Saúl no dijo nada malo. Dijo la misma palabra que Samuel había dicho en el pasado. No les dijo nada nuevo, ¿verdad? De la misma manera, la mujer que tenía ese espíritu de adivinación sabían quiénes era Pablo, quién era Lucas, quiénes eran los discípulos del Señor. No dijeron nada malo, pero hermanos queridos, los demonios lo hacen de esa manera, simple y sencillamente para engañarte. Para que seamos engañados, para que seamos llevados, hermanos queridos, a que cada uno de nosotros participe de estas prácticas detestables delante de los ojos de nuestro Dios. Quiero que recuerdes una cosa, mi hermano querido. Estos demonios de los que hablamos hoy,
¿verdad? Estos espíritus inmundos un día estuvieron en el cielo. Vivieron con Dios. Escúchalo bien. Estos espíritus inmundos un día estuvieron en el cielo. Vivieron con Dios, pero decidieron rebelarse a Dios. Se rebelaron con Satanás y fueron condenados por Dios, el cual los envió a esta tierra. Escucha esto, por favor. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¡Qué palabra tan interesante! Satanás y sus demonios fueron llevados a esta tierra. Hermanos queridos, y estos espíritus, estos demonios están en esta tierra para engañarte, para llevarte a participar en estas prácticas que ofenden a Dios. ¿Cuál es el objetivo de Satanás con todo ello? Entristecer a Dios, entristecer al Espíritu Santo. El trabajo de estos espíritus demoníacos, ¿verdad? Dios aborrece la práctica de estos espíritus, hermanos queridos. Por eso no debemos formar parte de lo que Dios aborrece. Porque la muerte incluso puede llegar a nuestras vidas debido a estas prácticas, hermanos queridos. ¿Saben? Una de las cosas que yo quiero decirles es que Dios no nos permite practicar este tipo de cosas, hermanos, no porque Dios quiera quitarnos la diversión, como dicen muchos, ¿verdad? Es que Dios es malo, que no quiere que bailemos, que no quiere que vayamos a la fiesta de Halloween, ¿verdad? No es que Dios sea malo, sino que Dios nos ama. Desea protegernos y protegernos del maligno. Escucha la realidad. Dios te ama, mi querido hermano. Sabe que al participar en estas prácticas detestables, le estamos dando un derecho legal al diablo para que venga e intervenga en los asuntos en nuestra vida diaria. El diablo lo único que busca es destruirnos. Escúchalo muy bien. Busca destruirnos, esclavizarnos al miedo y separarnos de Dios por la eternidad. ¿Te das cuenta? Hay un objetivo. Satanás no está jugando. Satanás no está jugando a los disfraces. No está jugando de manera inocente. No, todo esto tiene que ver con un mundo espiritual, con un mundo que te ciega, con un mundo que te separa de Dios. Y quiero ir terminando. Quiero leer el siguiente texto bíblico. Isaías 8, versículos 19 al 20. La palabra del Señor dice lo siguiente. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa obscuridad. Hermano querido, yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Deberán los vivos consultar o buscar orientación de los muertos? Por supuesto que no. Busquen las instrucciones de Dios, las enseñanzas de Dios. Dios nos está diciendo en su palabra, ¿verdad? Si necesitas una guía, si necesitas un consejo, si necesitas una ayuda, búscala únicamente en mí, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos celestiales. Un año más donde Dios nos advierte, un año más donde Dios nos habla y nos dice lo que debemos hacer. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir practicando? ¿Vas a seguir siendo parte de estas prácticas, de estas celebraciones que ofenden a Dios? ¿O vas a arrepentirte? Vas a venir delante de Dios y vas a arrepentirte de todo ello y honrar a Dios con tu vida y tus acciones. Quiero terminar leyendo este texto bíblico.
Segunda de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Si mi pueblo que lleva mi nombre, todo creyente, todo hijo de Dios, se humilla, ora, busca el rostro del Señor y se arrepiente de sus pecados, Dios nos promete que Él va a oír desde el cielo, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra vida y nuestra tierra. Así que hoy te invito a tomar una decisión. Te invito a tomar una decisión que créeme que será eterna, por la eternidad. Seguir la vida o seguir la muerte, ¿verdad? Ahí están los dos caminos, la vida o la muerte. Cristo Jesús venció a la tumba y a la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Y si tú quieres disfrutar de esta vida, hoy quiero invitarte a que aceptes a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Qué te parece si oras conmigo? Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra tan bella. Gracias por confrontarnos una vez más. Gracias por traer tu palabra que es verdad a nuestros corazones, Señor. Hoy, y tú puedes decirle ahí en casa: hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de practicar todas estas fiestas, estas tradiciones que hoy entiendo que son satánicas. Perdona mis pecados, lo que mis ojos ven, lo que hablo, lo que pienso, de la forma que actúo. Perdona por todas esas cosas que te ofenden a ti, Señor. Hoy deseo ser parte de esos que van a compartir contigo la vida eterna. Hoy quiero que vengas a mi corazón, Jesús. Te acepto a ti, Jesús, como el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy entiendo que tú derrotaste al poder de la muerte, de la tumba y de la muerte, Señor, para darme vida, para llevarme a la eternidad contigo, Señor. Bendito sea, Señor. Ven a nuestras vidas, ven a mi vida, a mi corazón, Señor, y reínalo absolutamente todo. Gracias, mi Rey. Te amamos con todo el corazón y todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar: eres santo. No hay suficientes palabras. Y no hay suficientes palabras dentro de mí.
mis hermanos queridos, pues este ha sido un día maravilloso. Hemos podido adorar, alabar el nombre de nuestro Dios. Dios nos ha dado una palabra realmente poderosa, una palabra realmente fuerte, ¿verdad? Que nos ha llevado a tomar grandes decisiones. Elijamos por la vida, elijamos a Jesús, vivamos, ¿verdad? Obedeciendo las enseñanzas y los mandamientos de nuestro Dios. Soy el pastor Roy Bautista. Nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración y que Dios los bendiga a todos. Tanto poder, pero nos conmueve también, Señor, tanto amor inmerecido hacia nosotros. Gracias, gracias Dios. Gracias, Padre, gracias. Recibe la gloria, recibe la honra en esta hora.